Buenas noches, mi nombre es Giovanna Aragón, soy aspirante a la Universidad Abierta y a Distancia de México de la carrera Derecho. Les presentaré mi informe final sobre el tema delito, las obligaciones y sus fuentes. En mi trabajo trataremos el tema de las obligaciones y sus fuentes, vínculo por el cual una o varias personas están obligadas a dar, hacer o no hacer una cosa para una correcta y legal convivencia entre los miembros de la sociedad. Trataremos requisitos esenciales de las obligaciones, sus características, las fuentes y finalmente, conociendo un poco sobre el tema, abarcaremos como objetivo principal el delito. El origen de las obligaciones. La teoría de las obligaciones tuvo su origen y logró la plenitud de su desarrollo en Roma, donde no se distinguía la responsabilidad penal y civil. Tanto el ladrón como el que había pedido prestado una suma de dinero estaban obligados por su propia persona y reducidos a la condición servil. Esto quiere decir que el deudor comprometía su propio cuerpo y el acreedor podía apoderarse de él o incluso venderlo como esclavo. Esto terminó en el 326 a.C., cuando se marcó una etapa fundamental de esta evolución. Se abolió el nexum, que quiere decir la vinculación corporal del deudor. ¿Qué es una obligación? Es la necesidad jurídica en la que el paciente del derecho se encuentra en dar, hacer o no hacer una cosa. Se supone un vínculo jurídico entre dos personas, el acreedor y el deudor. El acreedor es la persona jurídica o física autorizada para exigir el pago o cumplimiento de una obligación. El deudor es la persona obligada a cumplir con la prestación. Cosa debida u objeto es aquello que el acreedor tiene derecho a exigir al deudor. Un ejemplo claro es: Elizabeth pidió 5,000 pesos a Eduardo. Eduardo en este caso es el acreedor, Elizabeth el deudor y la cosa debida u objeto son los 5,000 pesos que pidieron prestados. Las fuentes de las obligaciones. Las obligaciones nacen de los contratos y de los delitos. Como número 1 tenemos el contrato, que es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer una cosa. Un ejemplo es cuando entras a trabajar a una empresa, firmas un contrato con la misma como empleado. Otro ejemplo es cuando rentas una casa o un departamento, firmas un contrato con el dueño, que es de arrendamiento, donde tú te comprometes a cuidar la vivienda. El delito es todo hecho voluntario que es contrario a las leyes penales, sancionado y castigado por estas. La ley, hecho o acto jurídico al cual la ley le atribuye la capacidad de originar o de hacer surgir un derecho o una obligación. Es obra del poder legislativo y no de aquellos a quienes rige. Cuasicontratos y cuasidelitos. Hecho voluntario, lícito no convencional, que impone obligaciones. Lo constituyen hechos semejantes a los contratos. Pueden afirmarse que son los hechos ilícitos y voluntarios que obligan a las personas que los ejecutan hacia otras personas. Ejemplos clásicos de cuasicontratos es la gestión de negocios, el empleo útil, el pago de lo indebido. Esto quiere decir pagar por error una cantidad a una persona a la cual no tenías que hacer ese pago. A esta persona la ley obliga a regresar el dinero. Ejemplos de cuasidelitos, que están en el artículo 1045. Un ejemplo es un médico que causara un mal a las personas que atiende con razón de su oficio, una negligencia médica. Otro ejemplo es el dueño de unas mascotas feroces que por descuido causa daño a otras personas. Esto es un cuasidelito. Delito. Se le conoce como un hecho típico, antijurídico y culpable que involucra al sujeto que lo comete y a la víctima del mismo. El sujeto que comete el delito adquiere entonces la obligación de realizar una indemnización sobre los daños. Así entonces nace la obligación a favor de la víctima y en contra del delincuente. El delito se divide en penal y civil. Acción que se desarrolla intencionalmente para dañar a un tercero, que además se encuentra tipificado y castigado por la ley penal.
El delito penal impone penas de prisión como posible castigo. Es a través de un juicio por jurado y la persona que comete un delito penal tiene derecho a un abogado y si no cuenta con el dinero suficiente, el Estado debe asignarle uno. El delito civil resulta en daños económicos y órdenes de innovar o no innovar. Es juzgado por un juez y éste no recibe abogado. Debe pagarlo o defenderse por sí mismo. La clasificación de delitos puede ser doloso o delito culposo. Cuando se comete un delito, el Estado debe sancionar de acuerdo a la gravedad de lo sucedido. Esto hace que para que un juez pueda poner una sentencia, siempre tiene que tomar en cuenta si nos encontramos frente a un delito doloso o culposo. Se preguntarán cuál es la diferencia. En el delito doloso se sanciona como una pena de 6 a 20 años de cárcel. Está conformado por la suma de dos elementos, conocimiento y voluntad. El delito culposo se sanciona con una máxima de 8 años de cárcel. No ha querido la realización del hecho típico, el resultado no es producto de su voluntad, sino del incumplimiento del deber del cuidado. Podemos observar, el delito doloso es un asesinato con un arma de fuego, él está consciente de hacerlo. El delito culposo, del lado derecho, es una imagen donde se ve que una persona va manejando y por ir en el celular descuida y entonces atropella a unas personas. Delito por comisión u omisión. Por comisión surge de la acción del autor cuando la norma prohíbe realizar una determinada conducta y el actor la realiza. Por omisión. Son abstenciones, se fundamentan en normas que ordenan hacer algo. El delito se considera realizado en el momento en el que se debió realizar la acción omitida. Se divide en omisión propia y en omisión impropia. La omisión propia están establecidas en el Código Penal. Las puede realizar cualquier persona, basta con omitir la conducta a la que la norma obliga. Un claro ejemplo es la omisión de auxilio, el abandonar a un atropellado, el abandonar a un cónyuge, a sus hijos, el no ayudar a un niño perdido. Es una conducta ética como deber legal de solidaridad. La omisión impropia no están establecidas en el Código Penal. Quien está a cargo de un niño debe alimentarlo. Omitir esta acción y hacerle daño al menor es omisión impropia. Otro ejemplo es el daño en propiedad ajena, el aborto o el fraude. Los delitos juveniles. Un menor normalmente no será acusado de un delito, pero se le puede clasificar como delincuente. Normalmente el Tribunal de Menores ordena algún tipo de confinamiento, toque de queda, asesoramiento y libertad condicional. El otro tipo de delito juvenil es lo que se conoce como un delito de estatus. Es un acto que no sería una violación de la ley para un adulto, puesto lo es solo debido a la edad del menor. Algunos ejemplos serían violaciones del toque de queda, ausentismo escolar, posesión de alcohol o tabaco y huir de casa. En el artículo 18 constitucional se habla del Tribunal de Menores. Aquí se indica que son considerados niños y niñas, personas menores de 12 años, quienes hayan participado en un delito. Dentro de esta edad, solo serán o podrán ser sujetos de asistencia social. El internamiento se utiliza solo como medida extrema y en tiempo breve para aplicarse únicamente en mayores de 14 años de edad. Para concluir, me quisiera comentar que mi entrevista y mis encuestas realizadas sobre el delito se llegó a una conclusión de que las personas piensan que no se hace justicia, pero tal vez es que las personas no tienen el tiempo o la paciencia para llevar a cabo el proceso que lleva para que se haga justicia en un delito. Muchas personas prefieren no decir nada o quedarse calladas porque dicen que es solamente pérdida de tiempo. Tal vez pienso que si hubiera un poco más de información o quizás un poco más de apoyo en las autoridades, esto sería un poquito menos. Todos piensan que el delito va a aumentar más no disminuir, aunque en la sociedad en cierta forma dicen que si hubiera más comunicación entre vecinos,
podrían ayudarse entre sí a que la voz corriera y el delito fuera disminuyendo. Bueno, esto sería todo de mi parte. Espero les haya servido de algo esta exposición. Les recuerdo, mi nombre es Giovanna Aragón.